Hola, en este video vamos a estudiar un problema en contexto utilizando una función cuadrática. El enunciado del problema es el siguiente. Un grupo de biólogos estudia la evolución de la población de peces que introdujeron en un lago artificial. Uno de los científicos plantea: he llamado T a los días que han transcurrido y N a la cantidad de peces. Mis registros indican que el conjunto de peces evoluciona según la ley N de T igual a 240 más 10t menos un décimo t al cuadrado. A continuación, abordaremos algunas preguntas que nos permitirán estudiar el problema. La primera pregunta es: ¿cuál es la variable independiente y cuál la dependiente? ¿Qué representan en el contexto del problema? Repasando conceptos de la unidad anterior, sabemos que la variable dependiente es la que va cambiando su valor a medida que cambian los valores que toma la variable independiente. En este caso, la variable dependiente es la cantidad de peces n, porque la misma va a aumentar o disminuir dependiendo de la cantidad de días t transcurridos, que es la variable independiente. ¿Qué valores pueden tomar las variables en relación al contexto? A partir de esta pregunta, pueden surgir otras. ¿La cantidad de peces n puede ser negativa? ¿Y el tiempo? ¿En algún momento el lago queda sin peces? En principio, podríamos anticipar que el tiempo no toma valores negativos, siendo t igual 0 el momento en el que introducen los peces al lago. Para la variable n, podemos decir lo mismo. Como n representa cantidad de peces, no tiene sentido que la variable tome valores negativos. Pero además, como el modelo se trata de una función cuadrática con coeficiente principal negativo, podemos anticipar que la función va a tener un máximo, es decir, que los valores que puede tomar n van a quedar determinados también por ese máximo que próximamente calcularemos. Analizando la función, ¿qué podemos anticipar sobre la cantidad de peces en relación al tiempo? Como decíamos en la pregunta anterior, esta función cuadrática posee un máximo, por lo que podemos deducir que la cantidad de peces, n, no va a crecer infinitamente. Además, por la forma de la parábola, podemos decir que la cantidad de peces va a crecer hasta llegar a su máximo, y luego de ese momento, la cantidad de peces va a comenzar a disminuir. ¿Llegará a ser cero la cantidad de peces? ¿Cuántos peces se introdujeron en el lago inicialmente? Como la pregunta comienza diciendo cuántos peces, nos está pidiendo un valor de n. Particularmente, nos pide el valor de n para cuando inicia el experimento, que en términos del problema es para t igual 0. Entonces, al especializar la función en t igual 0, la expresión queda n de 0 igual a 240 más 10 por 0 menos un décimo por 0 al cuadrado, cuyo resultado es 240. Por lo tanto, podemos concluir que introdujeron 240 peces inicialmente. ¿Cuál fue la cantidad máxima de peces que llegó a haber en el lago? ¿En qué momento? Al hablar de cantidad máxima, debemos calcular el valor máximo que toma n en la función. Esto se relaciona con el vértice. Para esto, recordamos que las coordenadas del vértice se calculan de la siguiente manera. La abscisa será igual a menos b sobre 2 por a. En este problema, a es igual a menos un décimo y b es igual a 10. Al reemplazar estos valores en la fórmula, el resultado nos da 50. Ahora debemos calcular cuánto vale la función cuando t es igual a 50, es decir, vamos a hallar el valor máximo de n. Para esto reemplazamos en la función a t por 50. El resultado de este cálculo nos da 490. Por lo tanto, la cantidad máxima de peces que llegó a haber en el lago fue de 490 a los 50 días. Esto que calculamos es un punto, el cual denominamos vértice, y se escribe de la siguiente manera. Con este análisis estamos en condiciones de poder determinar qué valores toma la variable n, es decir, determinar la imagen de la función. La imagen de esta función en el contexto del problema es el intervalo cerrado 0, 490. ¿En qué momento la cantidad de peces será superior a 330? Para esto, reemplazamos n por 330. Al reemplazar este valor y restar 330 a ambos lados de la igualdad,
nos queda una ecuación cuadrática para resolver. Al aplicar la fórmula resolvente, encontramos que T1 es igual a 10 y T2 es igual a 90. Como la función es convexa, podemos afirmar que entre el día 10 y el 90, la cantidad de peces será superior a 330. Realizar un gráfico de la situación en coordenadas cartesianas, incluyendo los datos calculados y teniendo en cuenta el contexto real del problema. Realizando el gráfico, podemos visualizar los datos calculados anteriormente. Por ejemplo, podemos ver la ordenada al origen de coordenadas 0, 240, que nos indica el inicio del experimento con 240 peces. Luego podemos ver los puntos E y F, que nos muestran que entre los días 10 y 90, la cantidad de peces fue mayor a 330. Además, el vértice B nos muestra la cantidad máxima de peces que hubo en el lago y en qué momento se dio. Podemos ver también que la cantidad de peces es nula a los 120 días. Para concluir, vemos que el dominio y la imagen de la función están acotados para el primer cuadrante, dado el contexto del problema. Esperamos que te haya servido este video. Recordá utilizar el foro de consultas si lo necesitas. Muchas gracias, equipo Pieksa.